¿Y qué se estará preguntando Ignorita? Sí. Ay, mi Ignorita querida, 6:30. Decíamos Ignorita con Silvia hace un ratico, que usted como lleva las cuentas siempre y usted apunta su agendita toda, más de 60 ministros en este gobierno de 4 años, eso bate cualquier récord. Sí. Y eso, mi Ignorita, le preguntaremos ahora a los panelistas, a don Álvaro Pedro, pero eso obviamente afecta a una cosa que es la continuidad de las cosas, porque si usted interrumpe mucho una labor mientras arranca otra vez y vuelve, pues eso puede ser. El nuevo ministro de Justicia, mi querida Ignorita, es el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, César Julio Valencia Copete. Presidió el alto tribunal entre 2007 y 2008. Es recordado por ser una de las personas que más confrontó al entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, como nos lo cuenta don Andrés Carmona aquí en este cuadro. Así es, Jorge Alfredo y querida Ignorita. César Julio Valencia Copete, 74 años, abogado de la Universidad Externado de Colombia, con especialización en Derecho Comercial, una larga trayectoria en la rama judicial, fue juez municipal, juez civil del circuito, magistrado del Tribunal, magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, procurador delegado, magistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema y presidente de la Corte Suprema de Justicia entre los años 2007 y 2008. Ese es el perfil del nuevo ministro de Justicia que fue anunciado en la cuenta de X por el presidente Gustavo Petro, diciendo que es un homenaje a los magistrados perseguidos. ¿Y por qué dice a los magistrados perseguidos? Porque cabe recordar que Valencia Copete, siendo presidente de la Corte Suprema de Justicia, tuvo que enfrentar dos temas. El primero, todas las investigaciones de la parapolítica, que era la relación de esos políticos, de esos congresistas, querida Ignorita, con los grupos paramilitares, con las Autodefensas Unidas de Colombia. Entonces él era presidente de la Corte y tenía que investigarlos a todos ellos y juzgarlos. Sí, señor. El otro problema, o el otro punto por el que es recordado, fueron las confrontaciones con el expresidente, o el entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, en esos choques en los que buscaba primar la independencia del Poder Judicial. Fue víctima de las chuzadas del DAS, pero también se confrontó con el presidente Uribe porque en una denuncia, dice Valencia Copete, lo llamó el presidente Uribe a preguntarle por el caso de su primo Mario Uribe. Sí, señor. Algo que negó el expresidente, el ahora expresidente, y eso terminó en la comisión de acusaciones. Bueno, todo eso llevó incluso a que su trayectoria fuera recordada por el presidente Petro, quien le dio en diciembre pasado la Cruz de Boyacá. Escuche cómo mencionaba el presidente Petro el tema de esta corte de esa época. Hecho de que la Corte Suprema de aquel entonces haya levantado la luz de la esperanza es por lo cual yo soy presidente. Así ninguno de ustedes haya votado por mí, eso no importa. Porque lo que hicieron fue crecer una luz de esperanza en la sociedad. Y también escuche cómo mencionaba el ahora ministro designado Valencia Copete ese paso por la Corte Suprema de Justicia. Intromisiones, amenazas de todo tipo. Cuando investigó, probó y condenó una serie de personas que se aliaron, una serie de políticos que se aliaron con las Autodefensas Unidas de Colombia. Bueno, Valencia Copete tiene varios retos en el ministerio. Sí, señor. Crisis carcelaria. Ay, señor. Lograr la aprobación del proyecto de ley de paz total. Pero el tema más clave, reconstruir la confianza entre el Ejecutivo y el Poder Judicial en momentos donde desde el Ejecutivo se han lanzado fuertes ataques contra magistrados de la Corte Suprema y contra magistrados de la Corte Constitucional a tal punto de agravios personales y ofensas. Y un dato clave, ¿qué va a pasar con la constituyente, con la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente? Que recuerde usted, mi querida Ignorita, eso fue lo que hizo que saliera por la puerta del ministerio el anterior ministro, el doctor Eduardo Montealegre. Entonces este tiene que aprobar todo. Tiene un reto grande el doctor Copete. Señorita Carmona, un paréntesis, señorita, antes de que le pregunte a don Álvaro y don Pedro, mucha atención que hay noticia política en desarrollo, porque atención que no va a haber encuesta después de los ires y venires, encuesta interna para elegir candidato presidencial del Centro Democrático, Carmona. Así es, Jorge, permítame en este paréntesis, en este mini rollazo, darle esta noticia de última hora, y es que acaba de salir un comunicado del Partido Centro Democrático diciendo lo siguiente: el Centro Democrático ha decidido que seleccionará los candidatos que participarán
en la consulta interpartidista de marzo dentro del periodo establecido por el calendario electoral, cuya fecha límite es el 6 de febrero de 2026. El partido podrá utilizar cualquiera de los mecanismos establecidos en sus estatutos. Continuaremos en la tarea de explicarle al país la inconveniencia del neocomunismo. ¿Esto qué significa en sencillo, mi estimado Jorge Alfredo? Primero, ya no hay encuesta. Los agarrones entre los integrantes del Centro Democrático llevó a que no se diera la encuesta. Se aplicaría en ese caso el acuerdo del mes de agosto, que recuerde usted lo presentó Ricardo Ospina aquí en Blue Radio, que dice que el director del partido, Gabriel Jaime Vallejo, y el expresidente Uribe podrían intervenir en la elección del candidato o los candidatos, porque dice que a la consulta de marzo podrían ir 2 precandidatos del Centro Democrático. ¿Y por qué la fecha del 6 de febrero? Porque muchos hablan de la fecha del 8 de diciembre. El 8 de diciembre es la fecha para que los partidos manifiesten si quieren ir a consulta. Y el 6 de febrero es la fecha máxima para que los partidos o se retracten o modifiquen quiénes van a ser los candidatos de esa consulta. Gracias, Carmonita. Oiga, su merced, don Alvarito, su merced, ¿cuáles son los retos del nuevo ministro de Justicia? A don Álvaro, señor, y a don Pedro, que nos vamos con fútbol rápidamente, pero es que son 2 noticias buenas. El reto del ministro de Justicia y eso del Centro Democrático. Si quieren hablar de 30 segundos de cada uno, perfecto. Si no, bueno, una. Sí. Es que el Centro Democrático es recién salidita del horno. Sí, bueno, se me Antón, que nos opinen de las 2. Oiga, ¿cuáles son los retos, don Alvarito, del nuevo ministro de Justicia en medio de la tensa relación del gobierno con las altas cortes y esa joda? Su merced. Ahí no hay claridad y parecería que el presidente Álvaro Uribe, expresidente, no está muy decidido por un candidato del Centro Democrático. Ya eso lo conocemos, así pasó en las elecciones pasadas. Puede ser el fantasma de Abelardo de la Espriella. Yo creo que lo que quiere el expresidente Uribe es una consulta donde no haya un candidato del Centro Democrático, sino 2 para que no haya uno suyo, y eso no excluye a Abelardo de la Espriella, que vayan otros varios para tratar de legitimar la candidatura de la Espriella, porque hay unos candidatos de la derecha que no están de acuerdo de hacer consulta con él, y menos del centro. Entonces eso se sabía. En el tema del ministro de Justicia, pues eso es una respuesta de Petro a las críticas muy fuertes que tiene desde hace rato desde la derecha sobre que tiene malas relaciones con la justicia y que tiene relaciones con delincuentes y que tiene ánimos autoritarios. Sí, señor. El magistrado Valencia representa pues lo que fue el enfrentamiento con el expresidente Álvaro Uribe, y lo que recuerda es que quien realmente tuvo pésimas relaciones con la justicia fue el expresidente Álvaro Uribe, que llegó al punto de las chuzadas, que esa corte le tocó investigar todos esos nexos de la parapolítica con los partidos que apoyaban al presidente Álvaro Uribe, y quien quiso saltarse la Constitución, primero con una reelección y después con otra, fue Uribe. Entonces es más un ministro para recordar eso, para defenderse Petro de tanta acusación y decirles que desde la derecha pues no tiene autoridad moral para decir eso, porque él ha sido más, digamos que más suave que Uribe en esos temas. Y la relación con la justicia, mejorarla, pues claro, pero yo creo que no va a ser tan fácil, porque Valencia pertenece a un bloque de la justicia distinto al que está hoy predominando en las Cortes. Vamos a ver. Gracias. Reto grande. Gracias, don Alvarito. Don Pedrito, ¿usted qué nos puede decir cuáles son los retos del nuevo ministro de Justicia en medio de la tensa relación del gobierno con las altas cortes, su merced? Ignorita, mire, desafortunadamente yo no tengo que decirle nada de un reto de un ministro que primero no tiene tiempo. Es que a veces parece que el presidente no se ha dado cuenta que el gobierno ya se le acabó, y nada de lo que propongan hoy va a poder resolverlo un ministro en esta época. Y segundo, es un ministro que llega más con un halo de revancha o de mandar un mensaje a su rival
o a su adversario, que es el expresidente Álvaro Uribe, y no una persona que tenga un contenido, no por la persona, sino por el mensaje que manda el presidente, que tenga un contenido para hacer una tarea de largo plazo. Es que, Ignorita, ya el gobierno del presidente Petro está en los estertores, y a mí me parece que hay que ser muy serio y decirlo de una vez. Esto no tiene pinta de ser algo que tenga un alto contenido para desarrollar políticas públicas en el sector de la justicia. Es otra improvisación más con un mensaje simplemente a un adversario. Y en cuanto a lo del Centro Democrático, Ignorita, esto ratifica que el centro medular de todo lo que pase en la centroderecha y la derecha va a ser Álvaro Uribe Vélez, Ignorita, con esta decisión que acaban de tomar. Gracias. Ahí está, Ignorita. Gracias, Decisión para ampliar esa posibilidad de un candidato fuerte del Centro Democrático, lo que nos acaba de contar Carmona, y de otro lado, como haría Dorita, asumir el reto bastante complejo de mejorar relaciones de la justicia con el gobierno, porque son vías diferentes, lastimosamente, y como dice don Pedro Viveros, ya se le está acabando el tiempo al gobierno para nombrar ministro de Justicia que tuviera la posibilidad de arreglar el caminado